¿Qué tal, mis estimados rockstars de la comunicación audiovisual? Gracias por estar nuevamente en este podcast Ideas Objetivas. Y hoy tengo de nuevo el gran honor de compartir con una persona altamente profesional, de mucha trayectoria. Y muchas gracias, Clau Tenorio, por tu tiempo, poderme acompañar después de algunas fallas técnicas que presentamos al inicio. Pero te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y pues, ¿cómo has estado, mi Clau? Bien, pasando fríos en esta temporada. Feliz porque ya vamos a descansar un par de días, todo tranquilito por suerte. Ahí la chamba va caminando, va bien este 2026. Ah, ¿sí? ¿Y ahora en qué andas? Pues un poco de todo. En realidad, bueno, ya que me explicaste un poco de qué va el podcast, yo digo que el trabajo del comunicólogo, y eso lo digo desde mis primeros años que salí de la carrera, es buscar trabajo. Entonces estoy en 20 trabajos como siempre. Ahorita estoy en radio, estoy como locutora en Stereo 100 en las mañanas, también programas los fines de semana. Sigo con locución comercial como desde hace muchos años, narración de audiolibros también. Desde hace unos 3 años más o menos, poco a poquito ahí he comenzado en el doblaje, conducción de eventos, entonces ahí malabareando entre todas esas cosas. Sí, estás cargadísima de trabajo. Sí tienes bastantes cosas. Pero bueno, es ahorita en lo que andamos. Lo tuyo entonces es como más constante, digo, más por el radio. Sí, ahorita digamos que radio es como lo religioso diario, lo que sí tiene horario, y bueno, ya todo lo demás pues obviamente es por llamados, es freelance, entonces tiene sus altas y sus bajas y sus muchas búsquedas de castings, de proyectos, de estarse presentando. Oye, y la comparativa del radio, para mí, o sea, es como igual la gente que presenta en tele, pues entras bien temprano, entras como a la pre del programa o dan ideas y todo eso y luego ya entras al programa y todavía te quedas después de eso. Digo, es lo que medio yo he palpado de eso. ¿Es así realmente? Siempre es así. Afortunadamente yo no entro tan temprano, la verdad tengo un horario bastante amable, pero pues sí, o sea, es un programa diario de 3 horas, entonces diario hay que preparar contenidos, diario se cierran promociones, hay necesidades en la estación, hay que corregir algo, dejar cosas grabadas a lo mejor para preproducción y todo, entonces sí te requiere tiempo antes, tiempo después. Y bueno, al menos yo estoy muy acostumbrada también por el tiempo que estuve en noticias a vivir monitoreando medios todo el tiempo, ¿no? Estar buscando ideas, buscando temas. Entonces, digamos, sales del trabajo, o sea, es el tiempo al aire, sales del trabajo, le dedicas un tiempo antes y un tiempo después estrictamente para preparación. Pero yo creo que quienes estamos en esto, en realidad del lado creativo, nunca nos para la cabeza, ¿no? Siempre estamos buscando ideas para uno u otro proyecto. Ay, sí, Por claro. ejemplo, ¿no? Tal es el que estás haciendo ahora y estás haciendo podcast. Para todo siempre hay que diversificar la mente porque si no nos vamos secando, hombre. La creatividad se acaba y ahí es lo que no está chido. Una plantita que hay que regar. Es que te preguntaba porque te he visto mucho también en redes sociales, ahí en Instagram, dando el rondín en eventos y todo eso. Y eso es... Ah, bueno, sí. Y eso es como que malamente porque la gente inconsciente, como tu servidor, creemos que estar en la radio o en la tele es solamente vivirse de eso, de ir a los conciertos y demás. Y a lo que me lleva la pregunta es que muchos comunicólogos estudian para estar en esa parte porque se les hace fácil verlo y palparlo en redes sociales. Pero, por ejemplo, ¿tú qué estudiaste? Exactamente, estudié Ciencias de la Comunicación, que ya ha cambiado como por 3 nombres. Yo todavía llevé un programa que era muy enfocado en medios tradicionales. Justo cuando yo salí de la carrera fue que explotó ya toda la parte digital. Pero bueno, mi carrera como tal es Ciencias de la Comunicación. Ok, ¿de dónde eres comunicóloga? De la Universidad Intercontinental, La UIC. Ahí al sur de la ciudad. Yo creo que era una de las mejores universidades de comunicación hasta hace unos años. Por ahí como que perdieron el camino, ahorita están reencontrando a los exalumnos, que somos muchísimos. Todavía hasta unos años después de que yo egresé, se daba el lujo de decir, y era la realidad, que era la universidad de comunicación con más egresados colocados en medios, porque la comunicación es muy amplia. También puedes hacer publicidad, comunicación corporativa, comunicación política, vamos, tiene una cantidad de áreas impresionantes, puedes hacer muchas cosas, pero era la universidad que tenía más gente colocada en medios. Muchos entramos, y bueno, pues yo soy la prueba, ¿no? Muchos entramos y bueno, por ahí pues los cambios y todo no se supieron adaptar, pero ahora pues creo que están echando bastante ganas para retomar este lugar. ¿Pero tú has sabido si han modificado el plan de estudios o algo?
tiempo adaptándose a ahora? Sí, hace poco, precisamente en este intento de reconectar con toda la comunidad de exalumnos que estamos en medios, siguen haciendo cada año la Semana de la Comunicación que la organizan los chicos, ya a partir de mediados de la carrera hacia los que ya van a salir. Entonces invitan canales de televisión, de radio, bueno, ahora obviamente gente, creadores digitales, comunicadores en general en cualquier área, de diferentes áreas de la comunicación, no únicamente de medios. Por ahí tuve la suerte de que me invitaran a transmitir, entonces fui con la cabina móvil de la estación, estuve haciendo mi programa desde allá, platicando un poco con los chicos y ahora se llama comunicación digital. Entonces ya está mucho más enfocada precisamente a contenidos digitales, a redes sociales, ya no en este asunto de, ay, voy a abrir mi canal y voy a ser influencer, ¿no? Sino crear en serio conceptos, crear programas completos, vamos a hacerlo ya mucho más profesional, no únicamente desde la recámara, ¿no? O sea, ya se considera como un modelo de negocio. O sea, sí ya se puede ver así. Tal cual, son los medios digitales y los medios tradicionales, y son dos mundos y ya se está profesionalizando. Hay métricas, hay objetivos, hay públicos. La cuestión es que cualquiera puede abrir un canal, ¿no? Pero yo creo que cualquiera que haya consumido medios mínimamente distingue un proyecto profesional de un proyecto probablemente algo más personal, que no tiene nada de malo. Pero bueno, aquí hablando de la universidad, pues lo que se busca obviamente es profesionales que sepan a dónde van y cómo manejarlo. Sí, es bien importante. Digo, y más ahora para las marcas, digo, que tú también has trabajado para marcas, es como muy necesario saber cómo objetivizar qué necesitas para ciertas marcas, procesos, lineamientos, porque cuando se pinta esa base, todo se riega hacia nosotros que estamos de este lado del proceso. O sea, tú, por ejemplo, que eres voz, pero también eres imagen, cómo lo presentas, cómo lo vendes y lo que te piden. Pero a ver, mi Clau, o sea, tú saliste de la WIC y conectaste trabajo por parte de la escuela, o tú a la par en lo que estabas estudiando te fuiste moviendo para salir de Siempre algo. muy inquieta. Yo empecé desde segundo semestre, precisamente entre estarme moviendo todo eso. Yo entré a la carrera en realidad porque primero visité una estación de radio, ¿no? Yo siempre he amado la música. En realidad la música fue lo que me llevó a todo esto. A partir de amar la música, pues todavía me tocó, digamos que en la primera parte de mi adolescencia, descubrir música a través del radio, ¿no? Entonces yo estaba pegada a la radio todo el día. Empecé a entender cómo funcionaba, escuchar a la gente que hablaba de música. Entonces digamos que ese fue mi gancho, ¿no? Yo consumía muchísima radio, muchísimo más que la televisión, y de ahí como que comenzó mi gusto, ¿no? Entonces cuando tuve la oportunidad de visitar una estación de radio me volví loca. Yo dije, yo de aquí soy, ¿no? Yo quiero hacer esto. Y pues ya de ahí empezó el camino, ¿no? Entonces entre andar saltando y pues un poco suerte y un mucho de insistencia, pues empecé desde segundo semestre en MBC Radio. No me pagaban, obviamente, estaba yo aprendiendo, pero empecé a moverme desde ahí, ¿no? También adelanté materias, adelanté prácticas, me volví la cosa más latosa para varios de los maestros. Todavía no logran sacudirse de mí algunos. Entonces, gracias a todo eso, pues fue que empecé prácticamente a los 18 años más o menos en medios. Wow. Sí, empezaste Hace 4 años. hace 4 años. Pero aparte empezaste mucho antes de como que la naturalidad de las personas en el estadio de escuela. Porque todos se empiezan como a buscar en los últimos semestres o cuatrimestres o como sea. Creo que es por el tipo de carrera, porque si te metes, o sea, vas conociendo gente de medios y hay muchísimos que precisamente por curiosos, por pasión, porque se les presentó la oportunidad, entraron y ya estando ahí dijeron, no, creo que sí, sí hay que hacer esto profesional y luego ya decidieron la carrera, ¿no? A lo mejor a los 2, 3 años, unos un poquito más grandes. Yo llegué a tener compañeros, recuerdo uno, por ejemplo, que ya trabajaba en Televisa, ¿no? Él ya estaba, vamos, todavía en fase jalacables, pues jalacables estábamos muy chavos todos, pero pues no sé, él tenía en ese momento 23, 24, llevaba a lo mejor 5 años ahí metido y dijo, es que ya no quiero que me traten como jalacables, ¿no? Entonces por eso estoy aquí. Todos los demás pues veníamos directo de la prepa, ¿no? Te encuentras mucho de eso, ¿no? Gente que entró súper chavita y que fue a la par de la carrera, que estaba ya teniendo sus proyectos y vamos, pues también, por ejemplo, en televisión hay mucho talento infantil, ¿no? Como que esos talentos ya tienen el linaje, ¿no? Sí, a veces, no sé, desde que los papás los vieron bonitos bebé Gerber y los metieron a hacer comerciales, otros que sí genuinamente tuvieron la curiosidad, no sé, hay como muchos caminos, ¿no? Muchos, por ejemplo, de ellos no se van tanto a comunicación, sino a actuación, pero acaban siendo como un híbrido entre conductores, hay mucha gente así de doblaje, entonces son como caminos ahí que se van entremezclando. ¿Y tú crees que ese nivel de expertise sin paga sigue existiendo en la actualidad? O más bien como que la juventud actual esté en esa disposición de regalar el tiempo por aprender,
o lo ves cada vez más diluido? No, sigue pasando y muchísimo. Y de hecho, pues, vamos, desde la cuestión de que alguien puede pasar 1, 2, 3 años sin paga aprendiendo con todas las ganas, que después de 3 años, obviamente, si sigues ahí es porque lo estás haciendo bien y simplemente la empresa pues, ya te está sacando provecho. Pues vamos, casos terribles, ¿no? Como el año pasado lo que ocurrió, no sé si supiste en el caso de festivales, de 2 fotógrafos que Ah, murieron sí. en un festival. O sea, sin paga, sin seguro social, sin seguro de gastos médicos mayores, siquiera sin justicia hasta la fecha, ¿no? Porque pues nadie se hizo responsable y sigue ahí la cuestión. Entonces, hasta la vida, pues sí, hay chicos que literalmente dan hasta la vida por dedicarse a esto. Es que es bien complicado, y tú, por ejemplo, eres el caso viviente que sí estás en locación, o sea, sales, te mueves, y ese caso, pues sí, no está nada alejado de ser una Ujú. realidad para Ya usted. se va a cumplir un año. Sí lo supe, pero no sabía que ellos eran como pasantes, pues. Sí, eran de un medio independiente. No estoy exactamente cuáles eran sus condiciones laborales, o sea, con todo cómo se fue desarrollando, no tenían ningún contrato, no tenían seguro social, no tenían nada, ¿no? Entonces, literalmente hacían como mucho de esto por gusto, la familia fue la que acabó cargando las consecuencias de todo lo que pasó, no hubo una empresa que se hiciera responsable, de hecho, al momento de las muertes tampoco se informó, se intentó ocultar, o sea, fue muy triste, ¿no? Sí, también el lado periodístico es muy duro en esa cuestión en México. Digo, y este caso fue mediático por la Exactamente, sí, porque posibilidad fueron de... muertes y había tanta gente, obviamente los demás compañeros periodistas que los conocían no dejaron que se quedara ahí abajo, pero pues son cosas que pasan y muchísimo, ¿no? O sea, fue mediático porque fue en un evento, desafortunadamente, y no es por satanizar, pero porque contenía marcas, había nombres ahí importantes. Claro. Y era un festival de música, que es como más... Sí, hicieron todo lo posible por no frenarlo, tanto que terminaron el día y pues ya el segundo simplemente no ocurrió porque ya, o sea, hubiera sido un exceso, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, está la contraparte de lo que nunca se ha sabido, porque pues, obviamente a reporteros que salen a la calle y todo eso, o que son de antes más de periódico y Ujú. que les llegaba a pasar algo, pues nadie se enteraba porque no había tanto medio para divulgar ese tipo de injusticia, porque es una injusticia, la verdad. Vamos, fue un accidente, fue por negligencia, por no seguir lineamientos de seguridad, por muchas cosas que no se previeron. Pero bueno, también están los periodistas que cubren sociedad, que cubren narcotráfico, que cubren política, y pues bueno, ¿cuántos no vemos asesinados día a día, no? Entonces, literalmente es una carrera por la que se puede llegar a dar la vida. Esperemos que esto al menos sea un parteaguas para que algo cambie, porque si no, no está nada padre que ocurran esas cosas. Fue a periodistas, pero pues puede ser asistentes, ¿no? Pues sí, a cualquiera, o sea, hasta los cuates que están La ahí grúa te de... cae encima y Sí, la puede gente, ser a músicos, puede ser a ingenieros, puede ser a cualquiera que esté por ahí. sí, la gente de limpieza o el público, o sea, no, nadie está exento, pues. Y fue fortuito. Vamos a quitarnos un poquito acá Temas duros, empezamos duros. temas duros. Empezamos fuerte este año, ahora sí. Empezaste con todo, mi Clau. Oye, y entonces, después de este tema de la escuela, ¿seguiste tú por tu cuenta colocándote en otras cosas? O duraste mucho tiempo en esta parte del radio, dijiste, ¿verdad? He tenido de verdad muchísimos proyectos, ¿no? Hay gente que de pronto entra a proyectos que duran años y años y años, no sé, hoy, ¿no? Que de pronto también pues vemos cambios de elenco y cambios de productores y cambios de todo, pero la realidad es que es un medio que no ofrece mucha estabilidad, ¿no? Entonces estuve ahí en MBS, luego estuve haciendo prácticas profesionales en NRM Comunicaciones, que ahora estoy de vuelta, pero como locutora. Hice una pausa por ahí también en marketing, precisamente viendo como esta inestabilidad, empezando a ver a los compañeros que ya llevaban años y todo, dije, chin, creo que sí, o sea, sí intimida, ¿no? La verdad sí te llegas a preguntar, o al menos yo me llegué a preguntar, dije, esto sí ofrece como alguna base, vaya, porque está muy padre, está muy divertido, sí, el sueño. Dije, pero si yo quiero ir haciendo proyectos ya personales, no únicamente profesionales, sí me da. Entonces probé por ahí un rato en marketing. Fue una muy buena experiencia, la verdad, muy Ok. buena empresa y todo. Pero vamos, sí, algunos no podemos dedicarnos a otra cosa, ¿no? Tenemos pasión por algo y ahí estamos de necios. Entonces regresé a radio, tuve la fortuna de que en el momento que yo estaba en radio, esa empresa compró un canal de televisión. Parte de los que ya éramos equipo, a los que nos vieron potencial, nos jalaron a tele. Ahí también más bien me desvié varios años hacia televisión, luego fui hacia agencias de noticias. Nunca hubiera pensado estar en ese lado, pero fue súper interesante. Estuve 12 años como editora en agencias internacionales. También ya el ritmo era como demasiado alto.
Y a la par de esto siempre llevé la parte de locución, ¿no? Como que yo sentía que tenía una parte un poco más dura, por así decirlo, un poquito más intelectual, más analítica del lado del periodismo internacional. Y a la par siempre fue como mi lado creativo, ¿no? En la narración, en la locución, fue como en lo que me refugié cuando decidí hacer esta pausita. Y a partir de ese lado de locución, pues fue que volvió a surgir el radio, ¿no? Y por primera vez radio musical para mí, que era como el sueño inicial. Tardó un poquito, pero estoy muy contenta de estarlo viviendo ahorita. Pero se dio. Sí, se dio. Sí, Y pero han sido subidas, bajadas, búsquedas, obviamente lagunas en las que he estado únicamente como freelance y pues sí, yo creo que es la parte más complicada de la carrera, otras en las que he estado muy estable con muy buenas empresas, entonces sí, subidas y bajadas, ¿no? Ya la historia es bastante larga. está bien interesante eso que acabas de decir. O sea, entraste a algo de marketing, pero marketing para una marca, para una Era empresa para un que... laboratorio farmacéutico. En ese momento yo todavía estaba terminando la carrera, estaba en el último año. Entonces lo tomé como un trabajo de verano, ¿no? Entre probar y entre Ok. buscar lana, ¿no? Porque muchas cosas no las pagan cuando estás iniciando. Entonces dije, bueno, vamos por este lado a ver qué tal. Y pues sí, es otro mundo, ¿no? Completamente Híjole, en sí. cuanto a trato de condiciones y demás. Fue una gran empresa. Empecé como a tener ahí buena respuesta, fui aprendiendo bastante y pues al final estaba en la carrera, ¿no? Ujú. Yo venía como de otro medio, que fue lo que tomaron en cuenta, así de, esta chica ya ha trabajado en empresas, o sea, ya sabe lo que es tener un horario, tener un jefe, cumplir objetivos, como que esa parte fue la que les llamó la atención de mí, pero pues como todavía estaba estudiando, pues eres plastilina, ¿no? Entonces dijeron, sí, la jalamos. Estuve trabajando en marketing de este laboratorio, fue muy interesante, toda la mercadotecnia médica es súper legal, son muchas cosas que cuidar, es como un mundo muy, muy especializado. De ahí me ofrecieron la planta, les gustó mi trabajo, estuve como poco menos de 2 años más o menos, pero sí me empecé a sentir muy inquieta y ya fue cuando busqué regresar a medios. Sí, es que sí está complicado alejarte de lo Me que... dijeron, no, oye, pero llevas muy buen camino, piénsalo bien, porque me pagaban creo que ni la cuarta parte de lo que me estaba pagando el laboratorio, ¿no? ¿Por cuánto te vas a ir? El 25% de lo que gano aquí. ¿Cómo no? No entendían de verdad, pero bueno, aquí estoy. Valió la pena el cambio. Y sí, es que sí te entiendo, o sea, está complicado alejarte de algo que te apasiona. No, y más que eso tan chavo, ¿no? O sea, pues tenía todos los riesgos por correr y creo que fue la decisión correcta. Sí, la verdad es que sí, porque aquí te teníamos vigente, diversificada, actualizada. La verdad es que sí, fue la mejor idea. Y digo, si en algún punto el laboratorio llega a ver este podcast, pues que te vean Hola. vivita y coleando, disfrutando de la No, vida. todavía conservo buenos amigos ahí y bueno, sí se ponen muy contentos de escucharme de pronto que ven mis publicaciones. Qué padre, mi Clau. Saliste de marketing, obviamente ya acordamos que ha sido una gran decisión porque aquí estás vivita y coleando, disfrutando de los frutos de la locución. Y en ese proceso fue cuando ya entraste a este mundo de la locución comercial o todavía no entrabas ahí a la No, locución comercial. todavía no. De hecho, yo no sabía que la locución, o sea, yo ya había egresado de la carrera y no sabía que existía como tal la especialidad de locución comercial, ¿no? Yo regreso a radio, hacía parte de comercialización, empecé asistiendo a noticiero de fin de semana. Entonces todo empezó con asistiendo, ¿no? Y luego, a ver, ¿quieres grabar una cápsula? Proponte tema música, obviamente, ¿no? Ok. O sea, era el objetivo. Entonces empecé con cápsulas de música, luego de cine, empecé a ayudar en diferentes programas. Y entre graba y graba, a ver, ayúdame con este promo, a ver, ayúdame con esta mención, a ver, suenas bien, ¿no? Y de pronto más y más producciones como que me empezaron a pedir, oye, ayúdame a grabar esto, ayúdame a grabar el otro, ¿no? Y al rato yo ya era, o sea, no una voz oficial de espacio ni nada, pero sí una voz muy recurrente como en la estación, ¿no? A pesar de que solo tenía como colaboraciones y estaba yo realmente en la parte de producción atrás como de contenidos. Y a partir de ahí, pues ya en algún momento, de hecho, ni siquiera recuerdo quién fue, platiqué con algún locutor comercial en un momento de espera, algo pasó. Una plática así súper casual de 5 o 7 minutos. Y fue de, ay, ¿tú grabaste eso? Sí. Oye, suenas bien. Ay, ¿también haces eso? Sí. Como que se pegaron varios, ¿no? Lo que esperaba esta persona. Me dice, oye, pues te debe bien aquí, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, es fácil de, ¿cómo? ¿Cómo que si me va bien? Sí, pues es que la locución comercial se paga, te paga. Me empezó a contar cómo se manejaba y yo, me están explotando, ¿no? Entonces ahí ya corrí a tomar cursos, ya empecé a empaparme, a conocer gente y pues sí, era un mundo completamente de especialidad, ¿no? O sea, en mi cabeza, viniendo de la carrera, con lo que yo había probado hasta ese momento, no había entrado yo al lado de la publicidad, que es completamente aparte de medios, se hace afuera de los medios. Claro.
cabeza un locutor de radio o de televisión, pues hacía esas cosas, ¿no? Y nunca se me ocurrió que era una especialidad que puede sonar muy tonto, ¿no? Pero nadie en mi camino hasta ese momento se había cruzado como con ese bagaje para compartírmelo, ¿no? Entonces, a partir de ahí me interesó y me empecé a divertir muchísimo. Curiosamente, yo durante la carrera nunca entré con la idea de, yo quiero ser locutora, ¿no? Como que yo quería simplemente hacer radio, ¿no? O sea, yo quería la creatividad y los promos y la información, todo lo que ya estaba haciendo hasta ese momento. Y fue ahí cuando ya decidí como especializarme a partir de esta persona que digo, ni siquiera, o sea, recuerdo quién es, ¿no? Y le agradezco infinitamente. Muchas gracias. Aseguro, ahora que te vea en esta plática, va a decir, fui yo, era yo. Sí, si existe, por favor. Ahorita que estabas justo mencionando como que ese anhelo que tenías por el medio, ¿cuál era tu modelo a seguir? O sea, ¿qué escuchabas que te llevó yo quiero hacer eso? Yo escuchaba, bueno, o sea, soy completamente de la generación de Radioactivo, que Ok. fue un parteaguas en producción, en creatividad, era muy irreverente la selección musical. También escuchaba Órbita, era en ese momento, lo que ahora es Reactor. W Radio, ¿no? Que me tocó parte W Radical, digamos. Entonces eran como mis 3 estaciones, ¿no? Por el tipo de gusto musical que yo tengo. Entonces todo el tiempo escuchaba a los locutores y eran estaciones, o sea, que sí era echar relajos, era el morning show, pero era gente que conocía de música impresionantemente, ¿no? Y te armaban un especial y eran casi, casi documentales. Yo quería hacer todo eso, ¿no? Fue como la parte que empecé a consumir más. También por mi mamá, ella siempre le gustó la música. Escuchaba algunas estaciones de pop, ¿no? Que no era muy fuerte y más bien era como te atenías a las decisiones de los papás, entonces en las mañanas en el coche pues escuchaba sus estaciones y en cierto modo pues tenía como ese contraste, ¿no? Ok. No, pues sí, sí tienes un modelo a seguir. Digo, no están tan perdidos porque ahora ya son chilango, lo que fue Radioactivo. Ahí hay como un híbrido de muchos proyectos. Pero pues está padre porque ahora lo poquito que he podido ver es que está como esa vieja escuela mimetizada con los nuevos talentos, ¿no? Exacto, sí, Y también gente de stand-up, también han llamado, que yo creo que es una decisión acertada como gente de espacios culturales. Entonces es como una mezcla interesante. bueno, y tú regresando en ese punto en el que estabas, que ya te abrieron los ojos a un nuevo universo que fue la locución. O sea, ¿qué tipo de curso tomaste o cómo fue tu integración a esto? No había tantos cursos como ahora. Ahorita, si te metes a Crejana, si sigues Mm. cualquier cosa de doblaje, en realidad ahorita hay muchísimos cursos, ¿no? En ese momento eran muy poquitas. Me hablaron en aquel momento de Spot, por ejemplo, que empezó Mm. como agencia, que era escuela también de locución de Patti Palestino, que también fue una persona muy importante en el medio del doblaje. Ella formó a muchísimos locutores de radio, actores de doblaje, locutores comerciales. Entonces, digamos que yo alcancé la última etapa de esa escuela. Fue ahí donde empecé a tomar cursos y pues ya fui como conociendo más gente, ¿no? Después tomé cursos también con Marta Escobar, que en aquel momento empezaba con el taller de las voces completamente presencial aquí en Ciudad de México. Ahorita ya es virtual y es una escuela muy completa con muchísimos cursos. Ha crecido también tremendamente. Me tocó como ese momento, ¿no? Entonces, son cursos desde cosas básicas de técnica de voz, que todavía era como la tendencia, digamos, me tocó la colita de la voz engolada, de la voz muy colocada, técnica de voz, respiración, aprender a diferenciar los textos institucionales de talentos, los legales, cosas así. Y luego ha venido evolucionando muchísimo la locución, ¿no? La verdad es que ahorita ya se pide muchísima más interpretación, ya no es únicamente como la voz de Dios hablándole al consumidor. Ahorita ya incluso se requieren talleres de improvisación, talleres de actuación. Ha cambiado muchísimo, ¿no? El trabajo en este sentido. Hay áreas que no estaban tan fuertes. Por ejemplo, yo recuerdo que de niña había audicuentos, ¿no? Pero pues eran los de Disney y ya, ¿no? Te encontraba unos cuantos. Ahorita ya es toda una industria la de los audiolibros, ¿no? Y es una industria en la que también soy bastante feliz. Descubrí que me gusta mucho narrar. Yo, por ejemplo, ahí traía más bien la experiencia de haber narrado para televisión, ¿no? Yo narraba para los reportajes de radio, narraba para los programas de televisión, que es mucho más formal la cosa. Y pues ya con esta formación un poquito más interpretativa, más actoral, tal, pues ya los audiolibros han sido otra cosa, ¿no? Entonces digamos que todo ha ido evolucionando, se va como mezclando. Tampoco existía, por ejemplo, en esa parte no he entrado, pero en doblaje, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Que ahora es No. bien un mundo, o sea, son películas completas, no tienen nada que ver con los videojuegos 2D de hace un par de décadas. Es una industria, la comunicación, los medios que van cambiando muchísimo, ¿no?
y cada vez van requiriendo de más y más habilidades para poder atraer a los públicos. O sea, tomaste tus cursos, estabas en la radio y ahí ya te empezaban a salir los jales para hacer publicidad. No fue a través de radio, fue completamente a través de las agencias, de los cursos, de hacer castings. Sí fueron como 2 trabajos. Lo de radio, digamos que empezó a sonar mejor por consecuencia de la Ok. preparación que yo estaba tomando, pero la parte de publicidad fue completamente por otro lado. Ahí sí me tuve que ir presentando con las agencias, conociendo más público y pues ya, o sea, la pelea que a la fecha sigue siendo, ¿no? Por casting. Te invitan a la prueba, tú vas, te presentas. En su momento yo fui con mi demo, me tocó ir agencia por agencia con mi demo en CD. Así de, hola, trabajo en radio y tomé unos cursos y estoy interesada, ¿me quieres escuchar? Ya entregaba el demo, me hacían alguna prueba y pues conforme te iban probando para diferentes cosas, te iban ya enviando las pruebas, ¿no? Y pues fue así. En realidad yo creo que fui de las que entró como bastante rápido, se puede decir. Yo creo que de que empecé a tomar cursos probablemente a los 8 meses tal vez me quedé mi primer casting. Era porque yo ya traía, vamos, las prácticas de la carrera, ya estaba al aire, entonces fue como afinar habilidades, ¿no? Era como la ventaja que yo tuve. Hay gente que casi desde el primer mes, ¿no? Bueno, para cada quien es muy diferente el tipo de voz, el tipo de proyectos, pero pues mi experiencia fue así. Y aparte, pues todo era mucho más lento, ¿no? Hablabas en la mañana para reportarte por teléfono, así de, hola, soy Claudia Tenorio, me reporto para tus castings. Ah, sí, tengo casting para tal leche, ¿no? Puedes venir de 10 a 2 y de 4 a 6, eran los horarios de base, ¿no? Entonces ibas presencial a tu casting, escuchaban todo, te avisaban días después y ahorita, o sea, ya hay castings que te piden en la mañana, lo mandas en 2 horas y para en la tarde ya estás grabando porque ya escucharon, ya decidieron y estás de tu cabina, ¿no? También eso ha cambiado muchísimo. Sí, la inmediatez de las cosas ahorita ya está siendo Y primordial. aparte ya grabamos para otros países, entonces la competencia también se volvió muy grande, ¿no? Porque ya no solo estás compitiendo con los locutores de Ciudad de México, yo estoy compitiendo con los de España y los de Colombia conmigo y con el mercado hispano de Estados Unidos y es una locura ahora. Sí, porque también me tocó ver y vivir con muchos de tus colegas la competencia que se vino, por ejemplo, con los chilenos, con el español neutro. Y fue una época así como muy espesa porque se decían, es que no más, o sea, tanto ustedes como locutores y las agencias de aquí de México y más que nada de Ciudad de México, sí decían, no manches, es que sí nos están comiendo el mercado cañón. Sí, Porque aparte decían que era un poco más barato que acá y dije, ¿cómo? es que fue como una mezcla de todo, ¿no? Al abrirse el mercado y al haber tantas opciones, empezaron a probar de todo y lo de siempre, ¿no? Lo nuevo atrae mucho. Entonces también vino un momento en que los locutores, sobre todo los más posicionados, ¿no? Estaban muy acostumbrados a un tono, a una voz, a soy yo. Entonces llega ese momento en que hay tanta variedad y los que se supieron adaptar, pues siguieron como nada, nadando como si nada, ¿no? Pero hubo algunos que se resistieron, sobre todo a la época del natural y a los cambios que empezaron a ver ya no de esta voz tan institucional. Y pues fueron locutores bastante consolidados que perdieron, o sea, se quedaron rezagadísimos, ¿no? Y en la medida que todos fuimos entendiendo, yo también tuve mi etapa, ¿no? Yo, por ejemplo, me desarrollé muchísimo tiempo en noticias. Mi voz además es grave naturalmente, entonces mi personalidad también, vamos, ahora ya con todas las herramientas que tengo y todo, ya tengo muchas más cuestiones interpretativas, pero en ese momento en que yo me encontré mi bache, venía de la seriedad de noticias, venía de una locución más clásica, mezcla de personalidad, voz, entonces sí fue como el de o te adaptas o te quedas fuera de la industria, ¿no? Y sí fue un momento de revolución tremendo, ¿no? Empezaron a entrar obviamente personas nuevas, empezaron a jalar más actores, pero luego los actores lo hacían, no entendían tanto la parte comercial, entonces hasta que se fue reacomodando, ¿no? Justo eso es lo que pasa, como que algo se rompe y la reestructura es lo que cuesta. Exacto, sí, acabó haciéndose un híbrido. Entonces, los actores entendieron más lo comercial, los comerciales entendimos más de actuación y ya cada quien se acomodó en su mercado que quedó pues, muy diferente, ¿no? ¿Y te acuerdas cuál fue tu primer proyecto para publicidad? Sí, fue un proyecto compartido, fue para TIF, para la certificación de carnes. No recuerdo Ok. qué, pero tuve mucha suerte porque lo eligieron a uno de mis maestros de la agencia donde yo estaba tomando clases y yo era como el talento, ¿no? Digamos, era como la voz ahí adjunta. Entonces, para mi primera grabación yo entré súper cobijada porque yo hacía todo lo que él hacía, ¿no? Entonces fue así como una bendición tremenda porque, pues si no, yo creo que sí hubiera entrado en pánico como cualquiera. Ok, pero ¿y era como un video explicativo o No, normas? era un spot para radio, era un spot para radio, él era la voz institucional
institucional y yo hacía cualquier personaje o decía cualquier otra cosa como la entrada del spot como planteando la situación y ya el TIF, la certificación, no sé qué, ¿no? Ah, ok. No recuerdo el texto. Qué padre. Digo, pues sí, Y aparte, pues, era presencial, nos citaban juntos. Ahorita ya te llaman por separado, cada quien se conecta desde su cabina, ¿no? ¿Y qué como ahorita por Zoom o por Teams. Exactamente. ¿Qué hizo el otro? ¿Qué equipo está ocupando? ¿Cómo se para? ¿Quién mira? Ahorita sí, la verdad como que es muy solitario el trabajo en ese sentido, ¿no? Sí, porque ya es cada quien desde su trinchera y ya es como más raro que cada vez nos reunamos en un estudio pues a convivir, porque es una convivencia. O sea, se vuelve convivencia cuando te dicen, ¿cuánto tiempo tienes disponible ahorita? Porque falta que nos aprueben. Exacto. ¿No? Y es, híjole, bueno, pues... Sí, que ya sacamos el café y pueden ser horas, hasta la pizza. Y a echar chal porque va para largo. Y a la par de eso, mi Clau, entonces tuviste tu primer spot, seguías en la radio y de ahí tú todo este tiempo entonces has continuado en la radio con tus piquitos de publicidad. No, la radio la dejé en realidad por la televisión. Me empezaron a salir, pues vamos, empecé a buscar, ¿no? A mí se me abre una puerta y yo entro a ver qué hay. Claro. Creo que ya se van dando cuenta en la plática. Así tiene que ser. Se me abrió la puerta, estando en radio se abrió la puerta de televisión cuando te digo que la estación compró el canal. Entonces yo empecé a conducir, ¿no? Y aparte estaba yo en unas fuentes que me encantaban, que son las que sigo manejando hasta la fecha. Eran en un programa de turismo, hablábamos música, teatro, entretenimiento, era cultura en general, ¿no? El programa se llamaba Para Salir. Y yo era feliz porque me mandaban a muchísimos eventos, entonces ahí estaba entrevistando, qué si obras de teatro, empezaba a hacer algo de turismo, un piquito alcancé a hacer de deportes extremos incluso. Ok. Pero eso ya me duró una nada, ¿no? Yo creo que tuve 2 o 3 oportunidades de cubrirlo y acabó el programa. Esa parte pues ya me abrió el camino hacia la televisión, ¿no? De ahí me fui, estaba bueno, se llamaba entonces Canal 28, que ahora es Imagen Televisión. Estuve después en TV Azteca, estuve en Aprende TV, ligado como con Canal 22. Entonces fueron ahí como varios caminos. También estuve en Cablecom, tuve ahí programa como 2 años y medio más o menos como titular. De colaboradora empecé como a crecer muy rápido, entre enfocarme, o sea, se me abrió un poco ese lado, entonces siempre he sido partidaria de nadar con la corriente con cierta dirección. Se me presentaron un par de proyectos que yo dije, no, eso como que no es para mí, ¿no? Algunas cosas de espectáculos como más orientadas a chismes, dije, no, no es mi camino. Con a quien lo hace, pero pues para mí no era. Algunos les decía que sí, otros que no, pero iba como aprovechando muy buena la racha, ¿no? Y pues fueron varios años de televisión hasta que me topé en el camino también con las agencias internacionales de noticias, justo ya en este momento digital en que ya dejaron de creer que las redes sociales e internet eran para que jugáramos los chavitos. Cuando las empresas se dieron cuenta que había un negocio digital y que era una nueva necesidad, empezaba el periodismo multimedia, ¿no? Que ahorita ya suena viejísimo en épocas de inteligencia artificial, pero pues no tiene tanto en realidad, ¿no? No. 12, 15 años más o menos. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, pues si ya he hecho colaboraciones para portales, si ya estuve en radio y si ya estuve en tele, pues soy periodista multimedia. Entonces, de mi currículum para la plaza de editor multimedia y ahí se me abrió ese camino, ¿no? Y sí, entré muy bien y aprendí muchísimo del periodismo de agencia, ¿no? Es apasionante, es tremendo, me encantó. Sí, recuerdo que luego posteabas mucho tus editoriales. Exacto. Y digo, de como yo te conocí, que digo, ahorita igual lo vamos a tocar, pues sí, es como otra Clau porque eras más formal, más noticiosa. Sí, o sea, era información internacional, pues de lo último, o sea, me tocó dar la alerta de cuando fue el primer bombardeo a Ucrania, ¿no? Por ejemplo, entonces es otro tipo de información completamente. Y me pasaba mucho, ¿no? Los periodistas era, ay, ¿grabas comerciales? O sea, el término locución comercial no existía de ese lado, ¿no? Y los locutores comerciales, ¿pero cómo? O sea, ¿das noticias? ¿Lees las noticias? No, soy periodista. Y era de los dos lados así. Siempre he sido como extraña, como un híbrido. Saliste un ente ahí en medio de los dos polos, así de... Outsider sí, en donde me pare soy outsider. Sí llegué a ver varias de tus notas y decía, órale, está padre, o sea, como que te hayas integrado a ese modelo y te quedaban padres. Pero ahí, por ejemplo, mi pregunta también va como, tú hacías la redacción, leías la nota y tú sacabas el clip, porque hay, por ejemplo, hablando de multimedia, pues ya es como que se hace ahorita, ¿no? Como un post de Instagram, de TikTok o algo así. O sea, ¿tú hacías todo?
¿o no? Sí, relativamente. De hecho, era cuando empezaba como ese modelo de trabajo. Como funcionan las agencias, es como con oficinas, digamos, en diferentes países. Es una red de corresponsales como tal, ¿no? Están las centrales. Yo, por ejemplo, estuve en la agencia española y en la agencia francesa, ¿no? Entonces, las centrales están en esos países. Tienen oficinas mucho más pequeñas en países de interés en el sentido de que puedan cubrir regiones, ¿no? Hay corresponsales en todos esos lugares. Entonces, yo lo que hacía como editora era recibir la información global. Generalmente las agencias trabajan en cierto número de idiomas, ¿no? 3 idiomas, 5 idiomas, hay algunas que manejan 8 idiomas. Yo siempre obviamente estuve en la mesa en español. Entonces yo recibía las noticias de la oficina de Medio Oriente a español, las oficinas de Europa a español, las oficinas de Sudamérica. Pues no había ahí una traducción como tal, pero sí tenía que haber como una cierta tropicalización de contexto, ¿no? Yo recibía la información de corresponsales, tanto en video como en texto como en foto, y mi trabajo era crear reportajes ya terminados para que se entregaran a televisión, para que se entregaran a web, y algunos también lo retomaban estaciones de radio. Entonces, se puede decir que aunque mi cara no estaba al aire, tampoco se me daba como un crédito. Las agencias generalmente no dan crédito. La mayoría de las notas, salvo que sean reportajes muy, muy específicos o muy profundos, si tú te fijas, únicamente firman F, Reuters, AFP. Mm. Entonces, bajo ese nombre estuve publicando 2 años, bajo los nombres de mis 2 agencias. Uno no sabría quién lo hace, digo, Exactamente. de no sé, porque lo posteabas tú directamente en tus redes, Un pero poco el formato de que no hay una voz, digamos, sino que está únicamente un enfoque que lo que ofrecen las agencias es que es periodismo como más centrado, digamos, porque obviamente no responde a una regionalidad, no responde como a un partido en cierta forma, digamos, como aquí, ¿no? Tal vez un medio local, y también no responde ni siquiera a una territorialidad, ¿no? Entonces, la forma en que yo me exprese la tienen que entender aquí en México, la tienen que entender en Colombia, la tienen que entender en España. Yo no puedo decir guachicoleo en una agencia internacional, ¿no? Porque no van a saber de qué les hablo. claro. Yo tengo que decir robo de combustible. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Por qué saliste Eh, de ahí? ¿Por eso, por esa seriedad o por...? No, en realidad ya el ritmo de vida era demasiado alto entre todas las cosas. Empecé a tener ya como sí que evaluar cuestiones de salud física y mental y decidí darme una pausa. Yo en su momento lo dije. También fue como una decisión porque pues ya era un camino largo ahí, ¿no? Y la verdad era un trabajo que yo quería bastante, una empresa en la que yo me sentía en ese momento muy, muy acogida, con grandes amigos. Y también mi trabajo era muy apreciado. La verdad cuando me fui, o sea, la despedida fue súper, súper emotiva también, los mensajes, correos de gente de todos lados, ¿no? Yo se los dije, yo no sé si esto va a ser una pausa temporal o definitiva, ¿no? Solo sé que necesito descansar un poco. Me voy a refugiar en el lado de la locución comercial, de todo lo demás que siempre he llevado, como para bajar un poquito el paso. Y bueno, pues en ese paso fue que salió ahorita lo de la radio, ¿no? El medio te llama. Sí, yo creo que estuve únicamente en locución, o sea, vamos, en la parte freelance, únicamente comerciales, audiolibros, doblaje, 8 meses probablemente. Y salió esto que originalmente fue una suplencia, ¿no? Precisamente me hablaron, o sea, en realidad me hablaron sabiendo como que la gente ya me ubicaba que yo estaba 10, 12 horas al día en la parte de noticias. Me conectaba a los comerciales, ¿no? Entonces se necesitó una suplencia por maternidad en la estación. Me hablaron para pedir recomendación en realidad. Así de, oye, me urge alguien, ¿no? Porque esto es de emergencia, necesitamos a alguien, ya, 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 porque ya la locutora que estaba, pues se tuvo que ir y necesitamos a alguien. ¿A quién me recomiendas? Pues si quieres, yo estoy libre, puedo hacer la prueba. ¿Tú? ¿No estás en noticias? No, pues hace unos meses hice una pausita. Vente, ¿no? Hice la prueba y todo, y pues sí, en una semana ya estaba yo al aire, porque era urgente. Y de ahí, por ejemplo, ¿cómo llegaste al tema de los libros? De los audiolibros, Ajá. fue curioso porque precisamente durante la pandemia, que estábamos todos encerrados, pues todo se volvió remoto ahí completamente, ¿no? Yo empecé como a reconectarme con algunas agencias, a presentarme. La cuestión de no desplazarte, la cuestión de que todo el mundo estaba hiperproductivo en ese momento buscando qué más hacer, estaba muy endeble la situación económica, todo el mundo moviéndose. Empezaron a surgir movimientos, agencias, volví a presentar con gente. Honestamente, en cuestión de locución comercial me fue muy bien en los años de pandemia. De pronto me agregó una agencia que yo dije, ¿y esta qué es, no? De pronto sí tienes que investigar un poquito como freelance, así de, oye, ¿tienes referencias de un fulano? ¿Tienes referencias de una agencia tal? Te metes a ver qué ha hecho, dónde está. Dije, bueno, creo que no se ve como tan insegura el asunto, ¿no? Me mandaron pruebas y todo. Yo vi audiolibro, dije, qué extraño, ¿no? O sea, nunca he hecho un audiolibro, dije, no sé cómo habrán tenido mi referencia, ¿no? Tengo que con lo que yo me sentí como, digamos, como herramienta primera para enviar el casting, dije, bueno, pues si he narrado documentales, si he narrado programas de televisión y narro noticias y reportajes, pues largos,
yo creo que esa experiencia me puede servir de algo, ¿no? Mandé un primer casting, pues no pasé nada, ¿no? Me mandaron ahí un par de pruebas de comercial, no recuerdo a los cuantos, pero de verdad, de los primeros castings que hice, te quedaste el libro. Ok, qué sorpresa, ¿no? Y además era un libro de no ficción, que digamos que los de entrada, por así decirlo, no tienen tanta exigencia más que técnica, digamos. Entonces, pues no me costó tanto trabajo en realidad, ¿no? Fue como entender un poco el proceso de trabajo que sí es diferente a comerciales, a doblaje, tal. Pero me tocó un ingeniero súper lindo. Me dice, no, pues así como, le digo, oye, pero la dirección yo acostumbrada que en comerciales, ¿no? Dame otra toma, súbele, bájale más cálido aquí, vete más rápido en esta parte. No, 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 pues la mayoría es autodirección, o sea, tú hiciste una propuesta de narración, les gustó, entonces sigue con tu propuesta. Ok, y así fue mi primer audiolibro, ¿no? Fue presencial aparte y todo, y bueno, de ahí, pues sí, la verdad, una nueva puerta que se me abrió, ¿no? Me siguieron mandando castings, me seguí quedando y, o sea, son sesiones muy largas las de audiolibros, ¿no? 3 a 4 horas. No recomiendo más si alguien no ha hecho audiolibros porque para la garganta es terrible. También lo aprendí a la mala en una urgencia. Pero yo terminaba las 3 horas de sesión y veía que salía relajada, ¿no? Y decía, claro, es que estoy clavada en el libro, es que nadie me interrumpe, estoy disfrutando la historia. Y pues siempre fui ñoña de escuela, ¿no? Yo sí fui niña de escolta, me gustaba leer. También por eso las fuentes que cubría de cultura, la parte de noticias. Entonces como que también los audiolibros me jalaron solitos y también pues la recomendación, vas conociendo gente y demás y ya fui trabajando con más estudios, ¿no? Y ahora, pues el principal es Penguin, que ahí estoy bastante cercana a Penguin y muy contenta, ¿no? Tienen un gran proyecto de audiolibros ahora. Ah, Penguin Random House se llama, Bueno, ¿no? ajá, que tiene su división de Penguin Audio. Ok. A manera personal, ahorita que mencionaste que si eras niña de libros, niña estudiada, pues yo creo que la voz de un libro sí va mucho como de la interpretación personal, ¿no? O sea, cuando yo leo un libro, como que lo leo a mi estilo, a como yo soy. Exactamente. Pasa un poco aquí. Es un poco como cuando oyes a los actores, ¿no? Que de pronto, ¿por qué te escogieron para el papel? No, pues es que resonaba con esto, o al contrario, ¿no? No, no resonaba nada, pero algo que me llamaba la atención experimentar. Yo siento que los libros con los que me he quedado, retomo la frase de muchos compañeros, que los libros te escogen, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho un casting que hice, era de una deportista, ella es triatlonista, decidió hacer su libro, ¿no? Entonces era su parte profesional como en mercadotecnia. Entonces hablaba de los deportes, hablaba de su parte profesional como mujer al final de negocios, también un poco de su parte personal, de su pasión por los viajes, ¿no? Viajaba a partir de los triatlones y todo. Entonces como que me identifiqué mucho con ese tipo de mujer, ¿no? La pasión con la que hablaba también de sus viajes y de sus cosas y de probar puertas y dije, sí, claro, ¿no? Entonces conecté con la historia, cosas que ella plantaba, era de, claro, yo siento igual, ¿no? Claro, yo lo entiendo, claro, yo tengo esa personalidad, ¿no? Y lo mandé y yo fue así de, ojalá me lo quede. O sea, ya ni por la lana, ya ni por me quedé el casting, o sea, quiero narrar esta historia, ¿no? Me gusta, siento que le puedo poner corazón y sí me lo quedé, ¿no? Pues es que le diste tu esencia a algo que realmente te llenó. Sí, o sea, por ejemplo, ahí a veces te elige la editorial, ¿no? Pero hay muchas veces en que te eligen los autores. Entonces, lo que eligen obviamente es la interpretación, la manera en que tú estás entregando su texto, sea como ellos hubieran querido comunicarlo, ¿no? Pues supongo que obviamente también les conecta, dicen él o ella, ¿no? Yo creo que lo mismo por un escritor es como una dirección de cine. Yo considero que el personaje es así, 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 así. O sea, la voz ya la tienen inherente cuando están escribiendo. Dicen, no, pues es El ritmo al mujer. que habla, el volumen, si se traba, si, o sea, muchísimas características, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿esto es a través de ti independiente o a través de las agencias también? Es tu trabajo como independiente, digamos, porque no es que estés contratado por una agencia, ¿no? Tú vas como freelance a cualquier agencia de castings, te presentas, y ya depende de ti que te hagas presente, que les estés recordando que estás interesado, que estás disponible o no en ciertas temporadas, porque hay gente que se dedica a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que viaja o hay gente que de pronto toma proyectos que sí le requieren exclusividad. Entonces, les tienes que estar avisando si estás o no estás disponible. Obviamente, entre más disponible estás, pues más te toman en cuenta. Y ya más bien ahí de lo que depende, pues es de, te invitan a las pruebas, ¿no? Van viendo tu rango, van viendo tu personalidad, tu potencial, te invitan a pruebas y pues ya la decisión final es del cliente, pero en realidad nunca estás contratado por ningún lado. Entonces tu parte como freelance es presentarte, es hacer contactos, es hacerte de una agenda de productoras, de agencias, sí hay gente que también trabaja, o sea, entre independientes, vaya, que simplemente jala proyectos
que prefiere trabajar de esa forma. Ese es como tu lado. Y ya el lado de la empresa, pues bueno, es conseguir los proyectos y estás ahí, pero nunca eres realmente un empleado, ¿no? Terminas un proyecto y vuelves a ser desempleado. O sea, Penguin es quien busca a las agencias. Y Exactamente. las agencias dicen, a ver, chavos, pues aquí está esto, manden demo Exacto. o vengan, hagan casting y Necesito, depende, ¿no? Una sola voz, o si es un libro coral, necesito 5 voces con estas características, ¿no? La agencia abre su agenda, abre sus demos y dice, a ver, fulano, sutano, mengano, tatán, y ya se lo manda 10, 20, 50 según las necesidades del casting, y de ahí los que hagan su mejor interpretación de acuerdo a lo que necesita la editorial, la agencia, el autor. Pero, y por ejemplo, a nivel humano, ahorita que mencionaste que sí te puedes aventar 2 o 3 horas, ¿cómo conservas, pues sí, el tono del personaje? El entrenamiento, para eso son los cursos, precisamente. Vas entrenando la voz, vas explorando tus tonos. También, por ejemplo, hay unos cursos muy interesantes de técnica vocal que te enseñan todas las formas en las que apoyamos la voz, en las que resonamos. Esto no lo hacemos consciente, ¿no? La forma en la que habla una persona que de pronto oye es una voz muy chillona o muy grave o de pronto muy mormada o de pronto cifea. O sea, todos son colocaciones de cómo usamos los músculos, a dónde mandamos el aire, la potencia con la que lo sacamos, de pronto cómo respiramos, las pausas, obviamente juega la personalidad. Tú como profesional de la interpretación, tu trabajo es saber cómo manipular todo eso, ¿no? Y a veces hasta lo tenemos que hacer cuando nos enfermamos. Si ya estás demasiado enfermo, no hay nada que hacer, pero a veces cuando es una gripa ligera, cuando de pronto si alguien tiene alergias, cositas que pasan en la vida, decir, bueno, a ver, no puedo sonar tan bien aquí, entonces mando mi sonido de este lado y a veces sí no se dan cuenta, o sea, los clientes, no en el sentido de que los engañes, ¿no? Sino de que sabes manipular la voz para dar el resultado que ellos están buscando. Entonces, aprendes a manipular un poco tu edad, aprendes a manipular tus tonos, lo que se ve en actuación en general, ¿no? Y también te digo a nivel técnico. Yo, por ejemplo, estando en radio, no hablo igual en un programa matutino que en un programa nocturno. Tengo que cambiar mi energía, tengo que cambiar un poco mi aire, ser más cálido. La gente ya está cansada en la noche, ¿no? Entonces yo no puedo llegar a gritarle en el oído porque va a ser, espérate, ¿no? O sea, ya con el 10% de energía que me queda, le cambio, ¿no? Totalmente. Y ahorita de lo que me comentabas, y hubo una frase que mencionaste, que Ajá. al parecer no fue algo tan padre, que fue que aprendiste a la mala como el autocuidado de tu persona por el trabajo, por la voz, O sea, ¿qué te Sí, pasó? fue un tema de burnout, pero muy extremo, ¿no? O sea, acabé en terapia intermedia en el hospital. A ese ¿Cómo? grado, sí me empezaron a pasar, no, lo voy a alargar mucho porque es como complejo, pero empecé a tener fallas de todo tipo, ¿no? Pasé por diferentes especialistas, todo inconexo. Yo me sentía cada vez más agotada. Aparte, yo sentía que estaba en un buen momento, ¿no? O sea, un buen momento personal, un buen momento profesional, estaba haciendo ejercicio. Nunca he sido de comer mal, honestamente. Soy muy quisquillosa, entonces tampoco era que anduviera como comiendo chatarra, pero era un nivel de actividad el que yo tenía que mi cuerpo ya no se desconectó. Vivía como en estado de alerta todo el tiempo, entre breaking news, entre los castings, entre querer algo de vida personal, entre la familia, cosas buenas y malas que nos pasan a todos que tenemos que resolver. Y mi cuerpo reventó. O sea, literalmente me metió el freno de mano y dijo, ¿te paras o te paro, no? Y me paró. Entonces fue un tema de salud que sí me llevó al hospital. Acabé o sea, incluso en rehabilitaciones, acabé con medicamentos un par de años. Fue muy duro, ¿no? Y vamos, pues no es tampoco que puedas dejar el trabajo porque pues al final ya eres un adulto, ¿no? Entonces no es como que, ay, sí, ya, renuncio y que mis papás me mantengan, ¿no? Uno tiene pues, responsabilidades, compromisos, un camino profesional que decidir. Entonces empecé ya como, digamos que a virar el barco hacia el puerto, o sea, fue de necesito parar, ¿no? Entonces, afortunadamente encontré muchísimo apoyo de amigos, de familia, la empresa lo entendió. Ventajas, se trabaja muy diferente en empresas internacionales. Esta cultura europea sí tiene mucho el apoyo y sobre todo, pues vamos, al ser periodistas, se manejan mucho estas cuestiones de salud física y mental con muchísimo apoyo. Entonces estuve como muy cobijada afortunadamente, ¿no? Pero fue un proceso, pues, primero de entender qué pasaba, de priorizar la salud, de tratar de seguir cumpliendo con algunos compromisos. Me alejé precisamente. Tuve que soltar varios proyectos personales, la parte freelance, por ahí un negocio personal que tenía, dejé el gimnasio, por ejemplo, porque pues no había energía para tanto, ¿no? Entonces me concentré en lo esencial,
Me agarré del mástil y hasta que dije ya, ¿no? O sea, hasta aquí necesito hacer esta pausa que te decía, no sabía si iba a ser, todavía no sé si la parte de periodismo es temporal o definitiva, pero bueno, sí, ahorita ya puedo decir que recupere la salud, ¿no? Y es algo que no valoramos, ¿no? O sea, esta cultura de hiperproductividad que se dio, o sea, tan fuerte en la pandemia sobre todo, ¿no? Este discurso de puedes aprovechar todo el tiempo, ¿no? Que todo sea productivo, todo, ta, 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 ta. O sea, y vamos, aparte pues nos dedicamos tú y yo a cosas que son muy rápidas, que son muy exigentes en horarios. El 9 a 5 no existe, los fines de semana no existen obviamente los feriados. Entonces, sí tiene su costo a nivel personal y a nivel de salud. La primera pregunta que me hacías, ¿es una carrera en la que hay un costo? Sí, también ese costo. No tiene que ser la vida, pero pueden ser cosas así de graves. Sí, es que cualquier cosa que atente contra tu salud, yo creo que sí es grave. O sea, por muy mínimo que sea, es el indicio de que ya algo fracturaste. O Sí, sea, exacto. Entonces, yo tenía dos caminos, o seguirme destruyendo por el camino que iba a nivel físico y emocional, porque obviamente el sentirte mal te lleva a estar mal físicamente. No puedes depender de pastillas, no puedes trabajar con dolor de cabeza todo el tiempo, no puedes trabajar con dolores crónicos, no puedes trabajar con malestares. Entonces, se retroalimenta todo, ¿no? Tenía yo dos caminos, o seguir por ese, o hacer una pausa para reevaluar qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué era necesario, qué la verdad no valía la pena seguirme desgastando, ¿no? pues en cierto punto también son cosas que nos aterrizan, ¿no? Porque reestructuras tu modelo de vida. Exactamente. Y pues digo, a nivel coaching es como te dirían de qué es más importante en tu vida. O sea, sí habrá necesidades económicas, requerimos trabajo porque vivimos en un modelo que pues, se requiere dinero, o sea, se requiere trabajar. La compañía de luz no va a decir, ay, qué pena, te dolió el estómago hoy. Sí, no, pues pobre de ti, hoy no te cobro. Pero a veces yo creo que sí, la sobreexigencia ya es más personal que por lo que muchas veces el trabajo realmente te lo pida. Sí, exactamente. Sí, o sea, es pararte a ver todo eso, ¿no? ¿Qué parte es necesaria? ¿Qué parte ya es la inercia? ¿Y qué parte eres tú ya no poniéndote como prioridad, ¿no? Mucha gente se queja que si generación de cristal, que si la resiliencia, que si el compromiso. Sí, sí creo que hay cosas de esos temas, pero en serio, cuando te ves en un hospital en terapia intermedia, dices, ¿en serio? ¿En serio necesitamos estar ahí pegados? ¿En serio los correos? ¿En serio pasa algo si no tomo la llamada, si no hago el casting en domingo 8 de la noche? Y eso está bien grave porque pues yo he sido parte de esa cadena en la que realmente por alguien, y digo, voy a ventilar un poco como también luego el modelo de negocio, el cliente no necesariamente lo pide a esa hora, sino que la producción por ese mal llamado hay que cubrirnos es, yo me cubro para estar bien por lo que salga para mí. No Claro. importa a quién me esté echando entre las patas, porque pues ya será problema de esa persona, pero mientras yo esté bien, pues los demás ahí, pues yo le llamo cuando le tenga que Y si le llamar. gusta y le pagan bien y que se aguante. Sí, digo, Y ahí es donde todos en círculo, todos sin excepción, nos vamos cargando la salud física y mental. sí, no, yo soy enemigo de eso, de háblale ahorita y te tienen que responder así, no, cuate, ¿por qué no te tienen que responder ahorita? Sí, o sea, te lo juro, me han mandado, o sea, en noticias se entiende, ¿no? O sea, pues lo vimos, ¿no? Ahorita estábamos todo el mundo ahí entre el pavo de Navidad, de Año Nuevo y entre la rosca de Reyes y pum, Maduro, ¿no? O sea, son Exacto. cosas que no avisan. Esas cosas, un bombardeo a Ucrania, dices, pues obviamente se tiene que cubrir en este momento, ¿no? Es breaking news. Pero de pronto en otras industrias yo digo, ¿en serio? O sea, sí necesitamos el 2 por 1 ahorita 24 de diciembre en la mañana. No lo sé. Tal vez es un tema de planeación, ¿no? Sí, y a veces porque a alguien se le barrió algo. Digo, y sí hablo con un poquito de conocimiento de causa porque yo tuve la fortuna de conocer a un locutor que aparte de ser locutor, era presentador, no sé si lo conociste, se llamaba Alfonso Morales, el Doc Morales, y él hacía la voz de Bodega Herrera. Pero pues él viajaba mucho porque él era comentarista deportivo, box, y viajaba mucho y todo eso. Y él decía, mira, a mí me dirán que soy muy old school, la neta no sé usar la tecnología, pero tampoco estoy obligado a usarla porque alguien me pide las cosas para ahorita. O sea, yo creo que bastante estudiados están las personas que encargan las cosas como para entender que hay una planeación. Y en la Pues planeación se checan tiempos del proceso y de la entrega. Entonces, si alguien no está haciendo bien su chamba, entonces esas personas o esa persona no debería estar dirigiendo lo que está dirigiendo porque todo el mundo salimos embarrados. exactamente. Yo dije, órale.
es todo un tema. Ahí yo lo que he hecho, en la medida de lo posible, porque obviamente es imposible cambiar una industria entera, así funciona y pues a veces no hay de otra, es aprender más bien los sistemas de trabajo de las personas, ¿no? Entonces, elegir con quién trabajo es algo que estoy priorizando ahora que tengo la oportunidad, ya con cierto camino andado, ya conociendo mis prioridades personales y económicas. Decir, ¿sabes qué? O sea, mira, me encanta con esta persona porque es ordenada, porque es respetuosa, porque sabe que me puede decir sus tiempos reales y que yo los voy a acatar, ¿no? Pero esta persona, o sea, todo le urge, más bien es desorganización, aparte paga tarde, aparte, o sea, los contratos. Entonces, yo ahí voy decidiendo honestamente ya con quién trabajo en función de cómo trabaja, ¿no? Y también, pues, o sea, es lo mismo de este lado, ¿no? Hay gente que pues, de pronto no te llama porque, ay, no. O sea, yo quiero a alguien que me responda, que si le hablo 7 de la mañana se va a parar a grabar, ¿no? Que si lo saco en media boda de la prima, me va a ir a grabar, ¿no? Pues bueno, yo ya no soy esa persona. No, y digo, y sí hay quienes, pero pues desafortunadamente el pool de necesidad de los clientes pues no abarca esas necesidades y esas exigencias que tienen. No, y vamos, también comprendo que son situaciones personales, ¿no? Habrá quien tiene compromisos muy importantes, quien tiene a lo mejor que pagar temas de salud de algún familiar, quien tiene hijos, quien diferentes situaciones, ¿no? Yo ahorita tengo la oportunidad de no tener como tanta urgencia de poder elegir, pues la voy a tomar, ¿no? A lo mejor llega un momento en que no y también estaré pues haciendo lo que sea necesario en su momento, ¿no? Y rascándole de donde se pueda, ¿no? Sí, pues sí, no, digo, al final, pues ya con todo esto que nos has venido contando, tienes una trayectoria inmensa que yo también considero que a veces es lo que más se respeta. Como que dicen, ay, no, pues si lees así el currículum y ves todo el pool que traes, si dices, ah, caray, pues tampoco le voy a poder exigir mucho por nada, ¿verdad? O sea, o la exigencia va equiparada con tu costo, pero bien, un costo bien, o a lo que tú me quieras dar en tiempo es lo que yo te voy a poder ofrecer. Eso tendría que ser el equivalente. Y hay muchas personas que prefieren ser omisos, pero eso es lo que está dañando al gremio en general, ¿eh? O sea, no solo ustedes locutores. Sí, en general a cualquier industria. El desconocimiento y pues bueno, vas entrando o vas empezando y abusan de ti o saber que ese no es el juego y seguirlo permitiendo, ¿no? Y entonces, bueno, brincando ya este tema escabroso de todo eso, ¿qué fue lo que continuó después del radio, de esto de Penguin? Bueno, ¿Penguin sigue siendo ahorita o no? Sí, 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 sigo trabajando con Penguin. Igualmente por proyectos, no es que esté contratada, no es de fijo, pero bueno, somos como ya un pool bastante grande de narradores. Pues ya se hacen, ya ha habido dos congresos de narradores. La verdad ha sido maravilloso esto que han ido impulsando ellos. Este año fueron los primeros premios de Penguin Audio. Ahí afortunadamente estuve nominada por narración del año con una novela coral, junto con otros compañeros. Éramos varias voces en ese audiolibro. Entonces, es una industria que está creciendo muchísimo y que yo estoy disfrutando también muchísimo como parte profesional. Para los que no sabemos qué es una novela coral. Es cuando hay varios personajes, vamos. En este caso, esta novela, por ejemplo, tenía diferentes capítulos narrados cada uno por diferentes personajes. Es una misma historia conectada, pero conoces, por ejemplo, a mí me tocaba interpretar a una periodista secuestrada. Entonces narraba todo el proceso de su secuestro con el captor, te enterabas qué era lo que estaba investigando, qué personas en corrupción en el gobierno fueron las que ordenaron su secuestro. Entonces toda la novela que ocurre en Guatemala se va desenredando, pero conoces el lado de esta periodista que me tocó a mí, el lado de los ediles, el lado del gobierno corrupto, el lado a lo mejor del captor. Entonces cada uno tenía su propio personaje, narraba una parte de la novela. Cuando hay diferentes voces, no hay un solo narrador, se le llama libro coral o en este caso novela coral. Si fuera una canción, pues es eso, es como un coro de voces que te está contando una historia. No es tanto como teatral, digamos, que sean diálogos, sino más son fragmentos. Pueden a lo mejor interactuar en algún capítulo o, por ejemplo, a mí me tocó un capítulo sola completo, ¿no? La historia de ese personaje era completamente mía. Yo era una de las voces que intervenía en ese específico espacio de la historia. Ah, ya. Ya nos queda más claro que es novela coral. Voy a retomar un poquito de ahí, entre todo esto que estás diciendo. Para ustedes los freelance, ¿cómo es la dinámica en cuanto pues, a la administración? Porque hace un momento mencionaste trabajar con diversas agencias en las que ellos te consiguen como los proyectos. Pero, pues, ¿cómo es el proceso para que les paguen a ustedes ya directamente? Milagroso. Prendemos voladoras, bailamos en chapa. No, es un tema muy complicado.
Yo creo que en varios países de Latinoamérica, pero bueno, aquí en México, la verdad, yo creo que son malas prácticas. Los pagos son muy tardados, ¿no? Te puedes encontrar desde gente que te dice te pago al corte, que no es lo común, pero bueno, puede pasar. Terminas de grabar y te pagan y te vas, y pues puedes ser muy feliz. Que generalmente a cambio de eso lo que te ofrecen es un pago menor. Tampoco es que sea por onda, ¿no? Entonces te pago menos, pero te pago inmediato. Ya tú decides, ¿no? Pero hay pagos que se van hasta más de un año. Entonces, un comercial que yo grabé hace un año puede ser que me lo estén pagando este. Es un proceso, lo que te decía, yo ahí pues más bien elijo, obviamente con las políticas, sabes cómo se manejan más o menos las empresas y pues es toda una cadena, porque es que la marca le pague a la agencia de publicidad, la agencia de publicidad a sus proveedores, dependiendo en qué parte de la línea esté la agencia con la que trabajaste, que le paguen a la agencia y luego que la agencia te pague a ti, ¿no? Entonces ahí se va diluyendo. Si van a ser freelance en lo que sea en la vida, tomen cursos de finanzas personales. La administración es base, porque mucha de la gente, específicamente en esta área de medios que acaba abandonando, no es por falta de talento, no es por falta de ganas, no es por falta de contactos, es porque se los come la necesidad económica porque no se supieron administrar. Puede ser que un mes te paguen 3 proyectos que tenías acumulados y te cae una la nota, ¿no? Y ese mes dices, mira, ¿cuánta lana gano en esto? Obviamente me tenía que dedicar a esto. Pero de pronto puede haber 3, 4 meses que no te paguen un peso, ¿no? O sea, tú estás grabando, a lo mejor estás haciendo casting, sí estás teniendo proyectos, pero simplemente no coinciden los pagos, ¿no? Y lo que decíamos, pues la compañía de luz te sigue cobrando, tienes que comer, tienes que transportarte, si tienes familia, pues hay sus necesidades. Entonces es todo un tema. Y por ejemplo, entre ustedes sí hay tabuladores, o sea, nadie debería cobrar más o menos. En el mundo ideal, así es. Sí existen tabuladores para locución comercial. Por ejemplo, la Asociación de Locutores Comerciales ha peleado mucho por estandarizar. Varias agencias antes de que existiera AMELOC, esta asociación, había reuniones para decir, a ver, vamos a hacer un mercado de competencia leal, ¿no? Con ciertas reglas. Entonces, el precio por un comercial de televisión tendría que ser este, el precio de un comercial de radio tendría que ser este, cuando entró digital, si vas a narrar un video interno, por lo que se paga la locución comercial es por los usos. Sí existen tarifarios. Las empresas más grandes, digamos, las marcas más grandes, las agencias ya con mayor experiencia, se rigen por estos tarifarios. De hecho, si tú entras a mi página, yo ahí pongo, ¿no? Mis tarifas se basan en agencias de publicidad, en asociaciones de locutores, en sindicatos cuando existen. En el caso de doblaje es lo mismo. Si tú estás en el sindicato de actores, en la ANDA, hay un tabulador para doblaje. Entonces, si haces un doblete, si haces un personaje sencillo, si eres un personaje recurrente, digamos, todos cobran lo mismo. ¿Qué empieza a hacer que cobres más o menos que otro locutor? El tamaño de tus proyectos. Empiezas con un talento en radio, empiezas con un spot en digital, después ya son 3, después ya son 10, después ya eres la voz de la marca fija. Entonces, lo que va creciendo es tu volumen de grabaciones. Pero un locutor inicial principiante y un locutor ultra experto tendría que cobrar lo mismo por un comercial de televisión, por ejemplo, ¿no? Ok. En el mundo ideal, así funciona. Hay marcas que no quieren apegarse a esto y te dicen, no, yo pago tanto, si te gusta y si quieres, pero grabo mucho, ¿no? Es como la promesa. Entonces, nuevamente, decisión de cada quien cómo lleva su negocio. Hay agencias que compiten desleal, lo que hacen es competencia desleal. Sí, yo sé que el comercial de televisión vale 3 pesos, pero yo te lo puedo dar por unos 50. Y los locutores que quieran trabajar conmigo. Y hay muchas marcas que dicen, pues sí, ¿por qué lo voy a pagar en esto si me van a cobrar acá el 30, el 40%, ¿no? Y se van. Entonces, de nuevo, dependiendo de lo que puedas ofrecer como profesional, de la trayectoria que tengas y de tus políticas, de qué tanto estás dispuesto a soportar, pues ya son decisiones de cada quien, ¿no? Híjole, pero ustedes como gremio, o sea, sí, digo, qué bueno que lo mencionas porque sí se entiende que están más juntitos, más comunicados y más Ahora, informados sobre todo, pero sigue existiendo esa mala praxis de que por allá alguien ofrece más barato y desafortunadamente hay marcas que sí lo toman. sí, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Trabajo con varias agencias, coincide muchas veces, ¿no? Que una marca decide que quiere diferentes opciones y está en su derecho, entonces le habla a la agencia A, la agencia B y la agencia C. Dice, oye, búscame locutores con estas características. Obviamente no va a trabajar con todas. Un locutor de una de las agencias se va a quedar con el proyecto, entonces también es muy grande la competencia, ¿no? De pronto llega a pasar que de esas 3 agencias, 2 te invitan, ¿no? Porque trabajas con las 2. Obviamente, si buscan cierta característica de voz, pues piensan en ti. Entonces, te llega por agencia A y por agencia C. Y de pronto ves que agencia C te está ofreciendo 30% menos, ¿no? Dices, por ahí se está perdiendo algo. Tú vas midiendo con quién trabajas. Qué fuerte, ¿no? Porque sí denigra. El dinero está. La marca lo va a pagar.
se va a perder en el camino. No sabes quién se lo va a quedar. A lo mejor ni siquiera le llegó a agencia C, ¿no? Resulta que el productor que le llamó a agencia C le ofreció menos para ver si pega. Sí. Es muy difícil saber en el camino exactamente, no siempre es la agencia, ¿no? Puede ser cualquiera en el punto, pero precisamente esa falta de saber en dónde se está rompiendo el cable. Sí, la transparencia del proceso. Puede ser que pase una vez, pero si pasa 2, 3, 4, 5, a ver, aquí ya hay un patrón. Pero ahí, por ejemplo, pues ya ustedes identifican por dónde está el asunto, ¿no? Y también las agencias identifican quién jala y quién no, ¿no? Aparte. Y ahora con todo este tema desafortunado, porque creo que ese fue un tema fuerte el año pasado para Ameloc, inteligencia artificial y esos malas prácticas que se han empezado a querer dar. ¿Cómo están lidiando, y tú en lo personal, con todo este tema de la IA? Ha sido un tema muy fuerte porque lo que se está peleando en realidad es que haya compensación, obviamente, que te paguen si van a usar tu voz, que haya consentimiento, que si la van a clonar te avisen y que haya contratos. Trabajamos mucho de palabra, desafortunadamente, ¿no? En esto de freelance tendría que haber un contrato. Cuando son marcas grandes, cuando son campañas relativamente importantes, digamos, obviamente se protege la marca, no es tanto que estén pensando en ti como actor de voz o como intérprete, como locutor, como quieras llamarlo, ¿no? Están protegiéndose ellos. Que no vas a trabajar con cierta competencia tantos meses, que no vas a divulgar secretos, afirman muchas cosas, ¿no? Y de pronto en estos contratos pues empezó a aparecer que podían usar tu voz, o sea, que si lo necesitaban, pues tú dabas permiso para que te clonaran, ¿no? O sea, para que no te tuvieran que llamar, porque ¿para qué te molestan, no? Básicamente. ¿Sabes qué? Vamos a sacar 5 comerciales más de radio, pero pues danos chance de usar tu voz, ¿no? Ya no te molestamos y pues ya tampoco te lo pagamos y ni te vamos a avisar. Esto empezó a pasar tanto del lado de doblaje como de locución, incluso en la parte de imagen, y se están clonando voces sin permiso, ¿no? Entonces tú de pronto ves páginas que la gente ve muy divertidas y oyes a la voz de tal personaje, a la voz de tal locutor, les ha pasado ya también a periodistas, y de pronto ves al periodista X diciendo groserías y ves al personaje de un anime diciendo cosas de Disney y de pronto felicitándote de cumpleaños, como que son usos que hasta ahí parecen simpáticos, ¿no? Pero al final los usos comerciales, de pronto la gente empezó de, oye, o sea, ese juguete tiene mi voz, tiene mi interpretación. Hubo una locutora a la que incluso le mandaron el juguete a su casa así de, ay, mira qué bonito, ¿no? Y lo estamos comercializando. Espérate, o sea, me tenías que pedir permiso, no sabes si tengo competencia, tú estás ganando dinero con esa voz y yo no estoy ganando un peso. Esto vino también, por ejemplo, fue muy fuerte y es a nivel mundial, ¿no? No es que sea en México. La huelga de Hollywood fue precisamente por eso. Los dobles, los extras, los actores principales era de, oye, espérate, ¿cómo que vas a tomar mi imagen? O sea, si yo estoy saliendo, no sé, en 300, ¿no? Y ya hice el papel de un guerrero, ya estoy en Esparta, ¿cómo que me puedes clonar y me puedes meter en otra película, en la de Star Wars y también en una de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo, no? Y no voy a ganar un centavo. Entonces, la tecnología no es mala en sí, lo que se está peleando es el uso que se le da a la tecnología, que sea ética, que no sea sustitución humana. Puede ser una herramienta, por ejemplo, puede ser mucho más barata a lo mejor generar una explosión con IA, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta el impacto, porque el ya no grabar escenas, cierto tipo de escenas, por ejemplo, in situ, pues te implica que ya no necesitaste vigilantes, maquillistas, efectistas, gente de audio, gente de video, que ya no necesitaste asistentes. Es una cadena impresionante, ¿no? En el mismo caso de publicidad, tú dices, ay, pues es una voz, ¿no? Pues sí, pero ya tampoco se requirió al ingeniero de grabación, ya no se requirió al estudio, y todo eso es una cadena. O sea, para que esto funcione, para que el sistema capitalista en el que vivimos funcione, tiene que haber ingresos. Si las personas no tienen ingresos, ¿con qué te van a comprar? Entonces se genera todo un tema ahí, y principalmente de ética, ¿no? Y en las carreras artísticas, las carreras creativas, músicos, diseñadores, escritores, lo que se te ocurra, locutores, cantantes, han sido los primeros más afectados, ¿no? Porque pues de pronto yo le puedo pedir a una IA, le puedo meter un PDF ahorita, convierte esto en un podcast, ¡pum! Me baja 4 voces y está conversado y hasta con fondo musical, ¿no? Dices, qué maravilla, ya no necesito un montón de equipo técnico. Pues sí, pero ni siquiera lo revisan, no ven los contenidos, realmente es contenido, se dice mucho sin alma como en la manera romántica, ¿no? Pero no hay un enfoque, o sea, es un algoritmo el que decidió cómo transformar tu información y cómo presentarlo. No hay una creatividad tuya en realidad, ¿no? Esas voces de algún lado tuvieron que salir. Son voces que alguien aceptó vender porque, por ejemplo, a mí cualquiera me graba una intervención en radio, la baja, la pone a disposición y la usa para un podcast. Claro. Y toda la trayectoria de la que estamos platicando, toda la preparación incluso, o sea, ¿qué pasa ahí, no? O sea, Sí. si te gusta cómo presento,
Háblame y vamos a trabajar juntos. No te robes mi voz. Lo que estás haciendo es un robo, es un delito. Como mencionabas, o sea, si de por sí ya hay partes en las que se está diluyendo el pago, pues ya también mejor hablas derecho y llegas a un acuerdo, ¿no? Claro. Que se vea realmente, que se usa de manera bien, o sea, es Ética. Es ética la palabra ética. y que Sí, estás o sea, trabajando con humanos. exactamente. O sea, y al final dicen, ay, es que la inteligencia artificial crea. No, no crea, imita. Y para imitar, tomó referencias. Las personas que crearon esas cosas que fueron referencias merecen crédito, merecen pago y merecen que se les pregunte. Porque de pronto mi voz puede estar presentando cosas con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Lo que te decía, cosas simples, a lo mejor chismes. Yo nunca he querido involucrarme en contenidos de chismes. Y de pronto están usando mi estilo, mi voz, mi todo, mi interpretación, mi forma de comunicar para hacer un programa de chismes. Pero ¿qué tal para algo de una tendencia política? ¿Qué tal para un grupo extremista? ¿Qué tal para algo racista? ¿Qué tal para tantas cosas ahorita tan peligrosas que hay? ¿Qué tal para estafas? ¿Qué tal para amenazas? A veces como que la sociedad no termina de comprender que hay una gravedad legal. Exacto, o sea, lo de Estudio Ghibli, ¿no? Que aparentemente fue muy inocente. Todo el mundo fue a hacerse su caricatura estilo Ghibli. Bueno, pues Hayao Miyazaki merece, o sea, ganar dinero por ese tipo de animación que él creó, que le dio una reputación, que le dio premios, invirtió años, es una empresa que ha crecido. Ese trabajo creativo, pues tiene derechos. Sí, Lo porque que al hizo final, una acción global masiva, obviamente, ¿a quién demandas, no? A toda la población mundial que hizo, pues no. Y las plataformas que están poniendo esas herramientas a disposición no se están haciendo responsables todavía porque no hay una legislación. Y es lo que se está peleando en muchísimos países. Esto ya es global. La Unión Europea es la que va más avanzada. Se ha peleado en sindicatos en Estados Unidos. Se está legislando aquí en México. Recibimos mucho apoyo el año pasado con la marcha que hubo de intérpretes desde Sudamérica diciendo, sí, estamos de acuerdo con lo que está haciendo México y vamos con ellos, ¿no? Se están uniendo sindicatos, se están uniendo asociaciones civiles. Es una pelea que se está dando por un uso ético, por poner reglas, porque no se va a frenar. A todos nos puede ayudar, pero que se use de manera ética. si vas a cobrar tú de todos modos por eso o vas a generar dinero, o sea, Exacto. ya seas un refresco, seas un carro, seas una marca ya establecida y global, pues la verdad, ¿para qué llegas a esos turbios asuntos de, pues voy a pagar menos? Porque ahora lo que veo... Eran millones y millones y millones de dólares. Lo que cobramos nosotros en comparación con las ganancias, o sea, por ejemplo, tú grabas un spot soñando para el Super Bowl, ¿no? Que hay locutoras de aquí de México, locutores que los han grabado. Puede ser que les paguen una buena lana por esa campaña, pero ¿sabes cuánto produce el Super Bowl? Entonces, hace el porcentaje de lo que se lleva el locutor, de lo que se lleva el publicista, contra lo que genera el Super Bowl. Entonces, es de esa ganancia millonaria de la que estamos pidiendo la pizquita que nos toca. Sí, tu costo de voz podría ser el 30% del puestecito de hochos adentro del estadio. O sea, eso es nada. O sea, y eso es lo que realmente ofende y calienta, porque si dices, brother, te vas a meter una lanísima. O sea, tu estrategia más lo que yo te estoy dando, pues te Y va a los que generar. ahorita ya están ganando ese dinero son las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial. Tomaron todo este trabajo creativo de la historia entera de la humanidad, porque va desde las novelas y desde las pinturas rupestres hasta ahorita lo que ha alimentado la inteligencia artificial, sin pagarle a nadie, desde la prehistoria hasta ahorita, y se están haciendo multimillonarios. Pues sí, porque nadie le veía un futuro digital a toda esa Sea, información. tú que subiste tu tesis para que te la arreglara, ya entregaste tu tesis. Tú que subiste las fotos de tu niño de la primera comunión, ya entregaste la cara de tu niño de tu primera comunión. Sí, totalmente. Como que venía un poco avisado también por todo lo que luego se iba rascando de redes sociales, ¿no? Porque decían, no subas tanto tu vida personal. O sea, si eres casado o con familia, hijos, te recomendamos que no lo hagas, no lo subas, porque no sabes de qué manera se va a usar. Ahorita el tema tan fuerte que está con Grok, ¿no? O sea, está generando contenido pornográfico. 99% de los afectados, según han dado los reportes, son mujeres y niños. Entonces, hay pedófilos tomando fotos de niños. Ahorita que fue el regreso a clases, tú subiste la foto en primero C y tu niño ya está en pornografía infantil porque Grok lo está permitiendo. Sí, no, es que sí, son malos usos y estos casos son los que realmente están muy, muy drásticos, o sea, son muy fuertes.
porque atentan contra la seguridad de una persona. Exactamente. Sí, o sea, reputaciones, cuestiones psicológicas, y vamos, o sea, son delitos, ¿no? Y las empresas no se están haciendo responsables y los usuarios tampoco estamos tomando del todo conciencia. Brincando ya estos temas escabrosos de la IA, muy complejos, que están en desarrollo, esperemos que para bien, para todos, que sea conveniente para todos. Que se use, vamos, se nos salió el internet de las manos, no sabíamos el potencial que tenía. Ojalá que la IA, ya con ese aprendizaje, pues tenga una aplicación mucho más noble para la humanidad en general, ¿no? Totalmente. Y ahora, en la actualidad, o sea, esto es, ya hablamos de Penguin, radio, ¿te saliste de radio o fue de noticias? O sea, estabas noticias, radio y Penguin. Haciendo Paralelo. como, es que es complicado porque tengo que han sido muchas cosas. Se vino la pandemia, ahí fue cuando me empleé un poco más hacia también la parte de audiolibros que surgió. Fue ya como la temporada en la que empecé a considerar un poco bajar el ritmo. Ya hace más o menos, se cumplen ya 2 años, de hecho se acaban de cumplir 2 años que dejé las agencias de noticias. Seguí como en esa parte, empecé a escribir para un portal de tecnología de manera independiente, como pequeñas colaboraciones, audiolibros, comerciales. Empecé a tomar ya, más bien a retomar clases de actuación. Fue ya también que me integré a doblaje, que ya había hecho el intento, pero fue cuando se me cruzaron las agencias de noticias y pues el día tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces dije, algo hay que dejar fuera. En ese momento le tocó perder al doblaje. Lo retomé ya, digamos, como en esta etapa, y estaba yo precisamente en ese proceso entre retomar talleres, entre locución comercial, entre audiolibros, entre doblaje, que salió el proyecto de radio, que originalmente iban a ser solamente 3 meses, era una suplencia, pero fue muy lindo porque hice clic muy, muy rápido con el público. Se notó en los comentarios, encontré como muy rápido la forma de mi propio espacio, digamos, porque no me pidieron como una propuesta en especial ni nada, pues fue vente y es turno, ¿no? Entonces yo hice como la propuesta del programa que yo hubiera querido tener años atrás Ujú. y funcionó muy bien, ¿no? Entonces terminó mi periodo de 3 meses y afortunadamente la gente empezó a preguntar muchísimo por mí, ¿no? A la estación le gustó mucho, a los compañeros, los directivos y todo me tuvieron muchísima confianza. Y bueno, fue como hay un proceso de negociación, digamos, también como de unos 3 meses y pues regresé ya como locutora titular, ¿no? Ya contratada y todo fija ya con programa. Órale, Pues qué padre. fue un Digo, camino que se abrió pues completamente inesperado, ¿no? yo no diría inesperado, es el fruto de todo el trabajo que nos has dicho ahorita y pues sí, ahí se ve, o sea, ya cuando la gente te ubica y dice, no manches, o sea, tiene sello de garantía, pues es Gracias. por todo lo que hemos estado platicando ahora, o sea, es que esto es lo padre de estas pláticas, cuando conoces la trayectoria de las personas y porque uno es bien fácil y yo puedo decir, ay, pues mira su clip de Instagram o de Facebook y se la pasa chido y todo eso, pero para llegar a ese punto, o sea, Sí. todo, es toda esta historia, o sea, Y te da mucha confianza, ¿no? Me acuerdo un comentario, obviamente hay gente que está muy apegada a sus conductores de pronto, y vamos, también la chica que yo estaba cubriendo es muy, muy linda, ¿no? Pero pues hubo gente que me recibió muy bien, es un público muy cálido, y me acuerdo que llegó un mensaje que así un señor súper enojado, ¿no? Mandaba, no vuelvo a escuchar la estación hasta que regrese esta chica y esta neófita se vaya, ¿no? O sea, pues vamos, o sea, no es ego, ¿no? Pero dices, a ver, o sea, no, ya, no me conoces, lo entiendo, o sea, no es que mi nombre, vamos, no es decir Adela Micha y que todo el mundo sepa quién es, ¿no? Pero así como neófita, neófita, pues no. Son comentarios que sí puedes dejar pasar, ¿no? claro. Pero no es mi primer día en medios. Es que justo es eso, o sea, no es tu primer día en medios. Pero pues yo creo que también lo tomas con esa conciencia humana de, pues bueno, pues tampoco la persona va a estar dedicada a ver qué trayectoria tengo yo para estar aquí. Sí, exacto, pero vamos, o sea, sí me dio mucha risa y a la vez como mucha satisfacción porque dije, no, pues no, o sea, eso, es mi primer día aquí, pero no mi primer día en medios, entonces de neófita estoy convencida que no tengo nada, ¿no? No, totalmente. ¿Y qué más sigue, mi Clau? O sea, pues ahorita estás bien con todo en Estéreo 100 porque te veo así publicando y tienes muchas Además con dinámicas. programa diario, pues sí o sí tiene que haber contenidos diarios. Y pero ¿qué sigue a la par? O sea, ¿te vas a dedicar ya 100% a radio? Por ahora, justamente en este asunto de priorizar la salud, de no alocarme, creo que estoy en un buen momento. Ahorita creo que he logrado un equilibrio entre profesional y vida personal
con el que me siento cómoda. Entonces, por ahora sí, o sea, la idea es ir un poco más lento con lo que ya he construido. Creo que me puedo dar el lujo de no correr tanto. En este momento me quiero enfocar en hacer mejor lo que ya estoy haciendo, ¿no? Afinar más el programa, afinar un poco, tal vez, tipo de marcas o campañas con las que me gustaría trabajar. Quiero seguir ganando audiolibros, entonces afinar mis habilidades como narración. Digamos que es como estacionarme para crecer un poquito, ¿no? En esta parte no creo ahorita como probar áreas nuevas. Doblaje, por ejemplo, ahí sí todavía soy bastante nueva, no tengo mucho tiempo y tampoco me he dedicado al 100%. Entonces es un área en la que voy creciendo despacito. Quiero disfrutarlo, quiero como disfrutar este momento. Ya en el momento, si llega a aparecer algún otro proyecto, si llego a volver a sentirme inquieta, que pues ya ves, me ha pasado en diferentes puntos, será el momento de moverme. Pero por ahora creo que estoy disfrutando este momento y quiero ponerle el corazón a los proyectos que ya tengo. Se ha hecho un buen mix, he logrado combinar bien todo, entonces creo que es un buen momento para quedarme, disfrutarlo y seguir como cuidando y creciendo. Qué bueno, Clau. Pero de doblaje, ¿qué te ha tocado hacer? Todavía ningún personaje fijo, por eso también no lo muevo mucho. Respeto mucho esa área. Creo que tampoco es como muy ético, ¿no? Decir soy árbol 3 y, oh, sí, mi protagonista. O sea, he tenido ya la suerte, por ejemplo, de que me dieran la oportunidad de un personaje pequeño en una película, en Boogeyman, Tu miedo es real. Estuvo muy chistoso también, ¿no? Porque mis dos primeros personajes que hice en doblaje, uno era una periodista. Entonces, sí, no, o sea, yo me sentí como pez en el agua, ¿no? Dije, no hubo actuación. Y el segundo fue este de la película y era un paciente psiquiátrico. Entonces dije, no, tampoco hay mucha actuación. Fue muy divertido. Y ya a partir de ahí me ha tocado un suspirito de anime, me han tocado series coreanas, series británicas. Digamos, la más reciente ahorita es también un personaje chiquitito, pero tiene nombre, se llama Sox. Ya cuando tu personaje tiene nombre, dices, "Oh, qué padre". En la serie de Agatha Christie, Las Siete Esferas, que se acaba de estrenar en enero. Entonces, bueno, ahí voy poco a poquito, ¿no? Conociendo directores, también haciendo ambientes, haciendo sala como se debe hacer, como se debe empezar. Y pues bueno, con toda la paciencia, ¿no? Es algo que estoy haciendo con mucho disfrute, entonces no tengo mucha prisa por crecer. Quiero trabajar con gente padre, quiero conocer mucha gente, quiero aprender de la gente en ese lado también. Sí, se ve que ya tienes más ese mood para disfrutar las cosas, más que querer absorber, es disfrutarlo y... Ya estoy más grandecita, más cansadita, ya podemos correr un rato y sentarnos otro. Ah, qué bueno, Clau. Pues me da mucho gusto que hayas podido estar acá. Te agradezco muchísimo esta parte de tu tiempo y esta Gracias a ti. historia tan nutritiva que tienes porque es una trayectoria gigantesca como muchos de tus colegas y te agradezco mucho poder abrirte acá con nosotros. Gracias a ti por considerarme para el podcast y bueno, yo espero que esto le sirva a alguien que esté empezando, a alguien que esté en un bache, a alguien que no sepa para dónde jalar. Escuchar de los demás ayuda muchísimo y gracias a ti por abrir el espacio. Para cerrar, ¿cuál sería tu consejo para estas nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros? Que no demeriten la preparación. Sí se necesita la preparación. Probablemente ya no es la preparación a la que estábamos acostumbrados. Tienen que cambiar ya los sistemas educativos. Pero la preparación te permite tomar decisiones. Es algo que yo he encontrado. Porque hay gente que se ha hecho en el medio, que se ha hecho en el camino. Y yo la gran diferencia que veo es que esas personas se les va haciendo colmillo. Pero muchas veces si le pegas a algo, si le atinas a una propuesta, es difícil que la repliques o que le hagas modificaciones. Porque a lo mejor funciona un tiempo, un proyecto, una voz, un programa, lo que sea que estés haciendo, un podcast, el concepto que tú quieras, ¿no? Te funciona un tiempo, se estanca y hay un momento en el que vas a tener que hacer un cambio. Si no entiendes toda la serie de decisiones que fuiste tomando, cuál es el abanico de decisiones que puedes tomar y cuáles no te convienen, simplemente lo vas a matar y fue serendipia, fue suerte que le atinaste. Con la preparación te permite tener ese panorama de ponerle más estrategia, de entender por qué está o no funcionando algo. Entonces, eso es lo que yo le recomiendo a los chicos, que no demeriten la preparación, ahora que tienen todas las herramientas están en la mano, que sí estudien finanzas personales, tómense un curso, lleven su dinero con mucho cuidado porque esa parte les puede matar por completo el camino, aunque tengan todo el talento y las oportunidades. El dinero sí acaba matándote de pronto si no tienes y tienes que hacer otra cosa porque pues la vida te va presentando y todo el mundo va creciendo, no vas a tener la edad que tienes ahorita por siempre, ¿no? Y que a pesar de sus pasiones, no descuiden su salud y no descuiden también la vida personal. Se necesita un equilibrio en esta vida. El trabajo no lo es todo, como no lo es todo tampoco de pronto la familia o la pareja. Tienes que tener un equilibrio. Eres una persona con varias esferas. Trata de no descuidarlas todas. Clau, es un consejo
lleno de sabiduría y de experiencia. De mala experiencia. Digo, sí, desafortunadamente lleva un poco de mala experiencia, pero digo, si en algo funciona para muchas personas escuchar tu trayectoria, pero también que hay ciertas consecuencias en algún punto. Sí, sí, yo me emocioné, o sea, no me di cuenta en qué momento estaba trabajando tanto porque amo lo que hago, ¿no? O sea, ni siquiera te podría decir, es que necesitaba el dinero, ¿no? Me decían, ¿quieres hacer esto? Sí, claro. ¿Te quieres aprender esto? Sí, claro. ¿Tú puedes? Sí, claro. Y de sí, claros fue como, ¿cómo acabé así, no? Sí, pues ya terminas ahogado porque pues, no te diste cuenta en qué momento se llenó la tina. Necesitas comer, dormir, ver una película, un momento de silencio. Sí, el descanso No es con un amigo en un podcast. Claro que sí, Clau. Muchas gracias por tu tiempo, mi Clau. Te mando un abrazote. Pues mis queridos rockstars, ya escucharon a Clau. Síganla en Stereo 100. Estereociendigital.mx pueden escucharme o Estereocien100.1 FM y mis redes, Clau Tenorio MX en la que quieran, mi página clautenorio.com. Y a la par también voy a ir poniendo el demo de Clau, si nos haces favor de compartirlo para que escuchen los spots que ha tenido y todo lo que haya hecho en esta plática, en esos clips de audio. Muchas gracias, mis queridos rockstars. Cuídense. Abrazo. Adiós, gracias.